Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una película que probablemente pues, genere poca conversación, a diferencia de otras que no sean muy advertidas en la cartelera y por ello es bastante probable que no dure mucho. A mí particularmente me ha parecido excelente. Es la producción canadiense En la casa al final de la curva, del cineasta Jackson Baston, en su tercera película. Y bueno, también ofrece una buena oportunidad para hablar de el cine canadiense, que tiene una personalidad francamente sugerente dentro de que haya cineastas dentro de esta cinematografía, que cada uno tiene una personalidad también muy marcada, pero suele caracterizar o unirles un poco a ellos cierta capacidad de extrañeza con su planteamiento cinematográfico. Es como si de repente en un cuadro con el que vemos la realidad pudimos advertir una anomalía que hace que de repente nos fijemos que el conjunto no es lo que quizás pensamos que era, es como de repente se sustrajera la inercia con la que generalmente percibimos o concebimos la realidad. Por eso suelen plantear pues reconcepciones, ¿no? Reconfiguraciones de nuestra relación con la realidad o con los otros o con nosotros mismos. Incluso a veces planteando como si subyacente en nuestra forma de construir y establecer la realidad y de relacionarnos con ella hubiera cierto componente de infección. El caso más evidente en este aspecto, que pudiera ser el de David Cronenberg, pero también se puede extender a otros, ¿no? En un sentido más figurado, no tan manifiesto en su tratamiento sobre los cuerpos, pero bueno, se podía ampliar este sentido de la extrañeza, incluso de la ficción, pues a cineastas como Denis Villeneuve, en particular en sus obras iniciales, la estupenda Maelstrom o en la película Enemy, o también pues aquella también estupenda Polytechnique. Pero bueno, también se puede ampliar ya en producciones de más, por supuesto, como también Prisoners, por ejemplo. Otro caso ejemplar pues, fue Anton Goyan, que tuvo su momento de gloria, por así decirlo, en la década de los 90, finales de los 80, década de los 90. Pero luego, pues, desgracia, pues, también por estos giros raros que tiene la cinefilia, pues entró en desgracia y perdió esa valoración y consideración que había tenido pues, extraordinarias obras como El Dulce Porvenir, Exótica o El Liquidador. Aunque, a mi modo de ver, en este siglo XXI, aunque haya sido más irregular, pues tiene obras magníficas como Ararat o Adoration, por ejemplo. En cuanto a cineastas menos conocidos, pues también yo destacaría a un estupendo cineasta como Stéphane Lafleur. Tiene alrededor de 4 o 5 películas y algunas de ellas estupendas, como Tudors Nicole, por ejemplo, o en Territorio Desconocido, que bueno, realmente es un desconocido él mismo porque no se han estrenado sus películas aquí en España, pero bueno, si queréis rastrear en el mundo de Internet, la verdad es que es un gran placer el disfrutar de sus películas. Otros ejemplos pues, puede ser Philippe Lesage, que hace unos años, hace creo que posiblemente 10 quizás, estrenó también una película muy interesante que se llamaba Los Demonios. Y bueno, pues son más cineastas canadienses que destacar, como pueden ser Guy Madin, con la magnífica My Winnipeg, o también pues de Denis Arcand, y en otra línea cinematográfica, o pues también Sebastián Pilot. Jason Basston, como digo, pues con esta película que, como digo, por desgracia pasará muy desapercibida, está protagonizada la película por Ben Foster y realmente ofrece una singular trayecto de, eso, de extrañeza que al mismo tiempo que es un proceso de desmoronamiento, al mismo tiempo es un proceso de conciliación. Tiene esta condición paradójica y parte por esta singular circunstancia en la que vive este personaje, en principio es una pareja, que se han trasladado a una casa que vive al lado de una curva y pronto, incluso esa misma noche, descubrirán por qué se había tardado tanto en vender esa casa, porque suele ser frecuente que los coches sufran accidentes en esa curva. Con lo cual, verán que en los primeros meses de residencia, pues serán testigos de varios accidentes, incluso algunos mortales. La reacción de uno y otra, de él y de ella, es bastante diferente, mientras que ella, más al ver cómo eso puede afectar a la hija que tienen, pues para ella eso lo que es una razón para dejar esa casa y buscarse otro lugar que obviamente no les trastorne ni les genere esa circunstancia de inestabilidad. En cambio, para él, a él le suscita cierta atracción, por así decirlo, que a ella le desconcierta, porque no la ve muy saludable.
Pero poco a poco avanza que la película vamos descubriendo un poco por qué este personaje de repente siente esta especie de atracción que puede ser obsesión por esa circunstancia de la casa y no, él más bien se muestra remiso a abandonar como si esa misma circunstancia anómala que se convierte en singularidad, para él le fuera por extensión pues una forma de él sentirse singular. Vamos comprendiendo eso en las secuencias, cómo es, incluso en las primeras, antes de que ocurra el primer accidente, cómo es alguien que parece que su mente está en otro lugar. Y vamos comprendiendo cómo pues, su insatisfacción pues, es tanto en relación en su mundo laboral, por cómo él no siente que sea reconocido su valor como trabajador, y como incluso se propician ascensos de otros colaboradores o compañeros y no al suyo, con lo cual poco a poco se va apreciando pues, que hay cierta insatisfacción personal que está teniendo ese efecto para que él encuentre en esa especie de curva que genera tantos accidentes, como digo, incluso mortales, que parece como que si el hecho de buscar o sentirse obsesionado con esa curva es como poder el hecho de poder igual salvar a alguien será como salvar su propia vida. Al mismo tiempo que va viendo cómo su vida se desmorona, tanto en su vida laboral como en su relación personal, quizá también lo que está reflejando es que ya había esa insatisfacción previamente, no necesariamente por lo que va generando esta anómala circunstancia ni su obcecamiento en mantenerse en esa casa. Por eso es un trayecto muy interesante, porque eso es una narración que va creando esta atmósfera de extrañeza, de alteración de la percepción un poco de cómo nos relacionamos o concebimos la realidad. Y todo eso porque nos hace transmitir de un modo muy afectivo esta circunstancia, bueno, yo por ejemplo inicialmente, que ya podemos sentir antes de que ocurra esa primera circunstancia extraña que es el primer accidente, el que son testigos, ya se palpa en la forma que tiene de planificar, de cómo duran los planos, de que algo va a ocurrir, algo extraño. Y durante la narración, pues, de modo muy sutil, que nos logra transmitir cómo este hombre se siente con él dentro del mundo, cómo habita la realidad, de un modo que él no se siente ni a gusto consigo mismo, ni a gusto en la misma realidad. Y por eso, incluso cuando aparece en el funeral de una de las personas que ha muerto en la curva, no puede de un modo espontáneo decir que, bueno, intenta las palabras de consuelo, ¿no? A la hija del fallecido, sino decir eso es que la vida está hecha de accidentes, la vida está construida a través de los imprevistos y no hay manera, así que de poder resolver. Pues es muy modo interesante cómo se define o caracteriza este personaje en relación con esta circunstancia tan singular y anómala. Y esto da como resultado una obra realmente espléndida y eso que de nuevo pues, nos vuelve a replantear, como otras muchas películas canadienses, nuestra forma de relacionarnos con la realidad, con los demás e incluso con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos logramos enfocar a la realidad o a nosotros de un modo más preciso. Así que bueno, este es un nuevo capítulo del Cine de Solaris y pues en la próxima semana volvemos a hablar de una película. De hecho, se estrenan dos muy interesantes películas, Baltimore y Tres kilómetros al fin del mundo. Y pues en los próximos capítulos del Cine de Solaris pues hablaré de estas dos también muy sugerentes películas. Que tengáis muy buena semana y muy buenas tardes.